El jueves 12 de octubre se disputará la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. La jornada comenzará con el cotejo en el que Colombia recibirá a Uruguay a las 15:30 horas hora local, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los cafeteros marchan terceros en la clasificación. Tuvieron una muy buena fecha desde lo numérico, ganándole a Venezuela como local por 1-0 y empatando de visitante 0-0 con Chile. Si bien la Vinotinto le ofreció resistencia en la primera fecha, Colombia fue un justo ganador de ese cotejo, y se vio una versión más floja desde lo futbolístico frente a la Roja. Las principales figuras que estarán en cancha si no se lesionan serán el arquero Camilo Vargas del Atlas de México, los defensores centrales Davinson Sánchez del Galatasaray de Turquía, John Lucumí del Bologna de Italia y Yerry Mina de la Fiorentina de Italia, el lateral derecho Daniel Muñoz del Genk de Bélgica, el lateral izquierdo David Machado del Lens de Francia, los mediocampistas Jefferson Lerma del Crystal Palace de Inglaterra, Mateus Uribe del Al-Sadd de Qatar, Juan Cuadrado del Inter de Italia, John Arias del Fluminense de Brasil y Jorge Carrascal del Dinamo Moscú de Rusia. Los extremos por izquierda Luis Díaz del Liverpool de Inglaterra y Luis Sinisterra del Bournemouth de Inglaterra y el delantero centro Rafael Santos Borré del Werder Bremen de Alemania. Por su parte, la Celeste viene de ganarle con claridad y jugando muy bien como local 3-1 a Chile, luego bajó su rendimiento frente a Ecuador ya que cayó 2-1 como visitante, en donde la Tri fue levemente superior y bajó un poco el nivel de Uruguay. Es cierto también que jugó en la altura y eso influye. Las principales figuras de Uruguay para esta doble fecha FIFA serán, si no se lesionan, el arquero Sergio Rochet del Inter de Brasil, los defensores centrales Sebastián Cáceres del América de México y Matías Viña del Sassuolo de Italia, que en realidad es lateral izquierdo pero viene siendo utilizado como zaguero, el lateral izquierdo Matías Olivera del Napoli de Italia, los mediocampistas Manuel Ugarte del PSG de Francia, Federico Valverde del Real Madrid de España, Nicolás de la Cruz de River Plate de Argentina, los extremos por derecha Facundo Pelistri del Manchester United de Inglaterra, Facundo Torres del Orlando City de Estados Unidos y el delantero centro Darwin Núñez del Liverpool de Inglaterra. Sin duda será uno de los cotejos más interesantes de la jornada, promete ser muy igualado, la Celeste llega con un mejor rendimiento, pero no se debe descuidar frente a Colombia que contará con la ventaja de la localía. En el segundo cotejo de la jornada, Bolivia recibirá a Ecuador a las 19 horas hora local en el Estadio Hernando Siles de La Paz. La Verde viene de tener una muy mala doble fecha, mostrando un bajo nivel futbolístico frente a Brasil y Argentina, que es cierto, son muy buenos rivales, pero igualmente llamó la atención el flojo rendimiento como local frente al albiceleste, en donde suele hacerse fuerte. Las principales figuras de la Verde que estarán disponibles para este cotejo si no se lesionan serán el arquero Guillermo Vizcarra del The Strongers de Bolivia, los defensores centrales José Sagredo del Bolívar de Bolivia, Adrián Jusino del The Strongers y Jairo Quinteros del Bolívar, el lateral derecho Diego Bejarano del Bolívar, los mediocampistas Gabriel Villamil del Bolívar, Jaime Arrascaita del The Strongers, Boris Céspedes del Iberdon Sport de Suiza y Miguel Terceros del Santos de Brasil, y el delantero centro Marcelo Martins de Independiente del Valle de Ecuador. Por su parte, la Tri tuvo un flojo inicio al caer como visitante 1-0 frente a Argentina, en donde es cierto que el albiceleste no fue ampliamente superior a Ecuador, pero en la segunda fecha sí mejoró su nivel y le ganó a Uruguay 2-1, con una buena actuación de Félix Torres que marcó 2 goles. Sus principales figuras son los defensores centrales William Pacho del Eintracht Frankfurt de Alemania y Félix Torres del Santos Laguna de México, el lateral izquierdo Pervis Estupiñán del Brighton de Inglaterra, el lateral derecho Ángelo Preciado del Sparta Praga de la República Checa, los mediocampistas Moisés Caicedo del Chelsea de Inglaterra, Carlos Grueso del San José Earthquakes de Estados Unidos, José Cifuentes del Rangers de Escocia y Kendry Páez de Independiente del Valle de Ecuador, el extremo derecho Gonzalo Plata del Al-Sadd de Qatar y el delantero centro Ener Valencia del Inter de Brasil. Sin dudas el candidato a ganar este cotejo es Ecuador, ya que llega mejor en lo futbolístico y en lo anímico, frente a Bolivia que viene de tener muy malos desempeños frente a Brasil y Argentina. Y además la Tri está acostumbrada a jugar en la altura, por lo que no le afectará tanto ese factor. En el siguiente duelo se medirán Argentina y Paraguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 21 horas hora local. La albiceleste viene de tener una muy buena doble fecha FIFA, ganándole 1-0 a Ecuador en el primer cotejo y venciendo 3-0 como visitante a Bolivia.
en donde se vio la mejor versión del combinado gaucho. Las principales figuras de Argentina que estarán presentes para este duelo si no se lesionan serán el arquero Emiliano Martínez del Aston Villa de Inglaterra, los defensores centrales Cristian Romero del Tottenham de Inglaterra, Lisandro Martínez del Manchester United y Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal. El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico del Lyon de Francia, el lateral derecho Nahuel Molina del Atlético Madrid de España, los mediocampistas Enzo Fernández del Chelsea, Alexis McAllister del Liverpool y Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid. Los extremos por derecha Nicolás González de la Fiorentina, Lionel Messi del Inter Miami de Estados Unidos, Ángel Di María del Benfica y los centrodelanteros Julián Álvarez del Manchester City de Inglaterra y Lautaro Martínez del Inter de Italia. Por su parte, Paraguay no tuvo un buen inicio de eliminatorias, de hecho se quedó sin DT, y su nuevo entrenador es el argentino Daniel Garnero. Jugó un buen partido en la primera fecha como local en donde fue superior a Perú y mereció ganar, pero terminó el cotejo en empate a 0. Y luego, cuando visitó a Venezuela, cayó 1-0 y su rendimiento fue más flojo. Las principales figuras del combinado guaraní para esta doble jornada serán el arquero Carlos Coronel del New York Red Bull de Estados Unidos, los defensores centrales Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil, Junior Alonso del Krasnodar de Rusia, Omar Alderete del Getafe de España y Fabián Balbuena del Dinamo Moscú. El lateral derecho Juan Escobar del Cruz Azul de México, los mediocampistas Matías Villasanti del Gremio de Brasil, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps de Canadá, Diego Gómez del Inter Miami, Matías Rojas del Corinthians de Brasil, el extremo derecho Miguel Almirón del Newcastle de Inglaterra y los centrodelanteros Adam Vareiro de San Lorenzo de Argentina y Antonio Sanabria del Torino de Italia. Cabe mencionar que sufrirá la baja por lesión de Julio Enciso. Será un partido en donde llega como favorita Argentina, que viene muy bien frente a una Paraguay que arrancó un nuevo proceso y que veremos cómo le va con su nuevo DT. Un empate no sería descabellado, pero veo como muy factible ganadora al albiceleste. En otro de los partidos, Chile recibirá a Perú a las 21 horas hora local en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en una nueva versión de uno de los clásicos más importantes que puede brindar la clasificatoria sudamericana. La Roja tuvo un flojo inicio en su camino rumbo al Mundial 2026, perdió claramente y sin jugar bien 3-1 frente a Uruguay como visitante y empató 0-0 como local contra Colombia, en donde mejoró su rendimiento pero no le alcanzó para superar a los cafeteros. Las principales figuras de Chile que serán convocadas serán el arquero Brian Cortés del Colo-Colo de Chile, los defensores centrales Guillermo Maripán del Mónaco, Matías Catalán de Talleres de Argentina, el lateral izquierdo Gabriel Suazo del Toulouse de Francia, los mediocampistas Eric Pulgar del Flamengo de Brasil, Gary Medel del Vasco da Gama de Brasil, que viene siendo utilizado como defensor central, Charles Aranguis del Inter de Brasil, Marcelino Núñez del Norwich City de Inglaterra, Diego Valdés del América de México, el extremo izquierdo Ben Brereton del Villarreal de España y el delantero centro Alexis Sánchez del Inter de Italia. Lamentablemente sufrirá la baja por lesión de Arturo Vidal. Por su lado, Perú en la primera fecha empató frente a Paraguay de visita, en donde no tuvo un buen cotejo, y en la segunda jornada cayó como local por 1-0 contra Brasil, en donde es cierto que perdió agónicamente, aguantando hasta el final frente a una de las mejores selecciones del mundo. Las principales figuras de la blanquirroja para este duelo serán el arquero Pedro Gallese del Orlando City, el defensor central Luis Abraham del Atlanta United de Estados Unidos, los laterales izquierdos Marcos López del Feyenoord de Países Bajos y Miguel Trauco del San José Earthquakes, el lateral derecho Luis Advíncula de Boca Juniors de Argentina, los mediocampistas Renato Tapia del Celta de Vigo de España, Wilder Cartagena del Orlando City y Josimar Yotún del Sporting Cristal de Perú, el extremo derecho Andy Polo de Universitario de Perú y los centrodelanteros Raúl Ruiz Díaz del Seattle Sounders de Estados Unidos y Paolo Guerrero de la Liga de Quito de Ecuador. A fecha de realización de este video es casi un hecho que André Carrillo será baja por lesión. Será un cotejo muy interesante de ver, ninguno de los equipos llega en su mejor momento. Los dos tienen chances de ganar, pero Chile cuenta con la ventaja de ser local. Quien gane se encaminará en la tabla de posiciones. Y en el último encuentro de la fecha, Brasil recibirá a Venezuela a las 20:30 horas hora local en el Arena Pantanal de Cuiabá. La canariña tuvo un muy buen arranque en su camino rumbo al Mundial 2026 como nos tiene acostumbrados. Le ganó claramente 5-1 a Bolivia como local y más ajustadamente 1-0 sobre la hora Perú como visitante. Y es la líder por diferencia de goles en las eliminatorias.
Brasil contará para estos cotejos si no se lesionan con los arqueros Ederson del Manchester City y Alisson del Liverpool, los defensores centrales Marquinhos del Paris Saint-Germain de Francia, Gabriel Magalhães del Arsenal de Inglaterra y Danilo de la Juventus, que viene siendo utilizado como lateral derecho. El lateral izquierdo Renan Lodi del Marsella de Francia, los mediocampistas Bruno Guimaraes y Joelinton, ambos del Newcastle, Casemiro del Manchester United, André del Fluminense de Brasil y Rafael Veiga del Palmeiras. Los extremos izquierdos Vinicius Junior del Real Madrid y Neymar del Al Hilal de Arabia Saudita. Los extremos por derecha Rodrigo del Real Madrid y Rafinha del Barcelona de España. Y los centrodelanteros Gabriel Jesús del Arsenal y Richarlison del Tottenham. Por su parte, Venezuela dentro de todo tuvo un buen inicio de eliminatorias. Jugó un digno partido frente a Colombia en el que cayó 1-0 como visitante y logró ganarle como local 1-0 a Paraguay con justicia, por lo que está quinta en la tabla de posiciones, en zona de clasificación. Los jugadores que tendrá disponible la Vinotinto serán el arquero Rafael Romo de la Universidad Católica de Ecuador, los defensores centrales Jordan Osorio del Parma de Italia, Christian Macoun del New England Revolution de Estados Unidos y Wilker Ángel del Aucas de Ecuador, el lateral izquierdo Miguel Navarro del Chicago Fire de Estados Unidos, el lateral derecho Alexander González de Caracas de Venezuela, los mediocampistas José Martínez del Philadelphia Union de Estados Unidos, Tomás Rincón del Santos y Yángel Herrera del Girona de España. El extremo izquierdo Jefferson Soteldo del Santos, el extremo derecho Jefferson Savarino del Real Salt Lake de Estados Unidos y el delantero centro Joseph Martínez del Inter Miami. En este encuentro sin duda la favorita a ganar es la verde amarela. Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, frente a una Vinotinto que si bien en los últimos años ha crecido, si logra sacar un empate sería un batacazo. Por ello me inclino por la victoria de la Canariña. ¿Cómo crees que saldrán los partidos? ¿Cómo crees que le vaya a tu selección? Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, me ayudarías mucho si lo haces y recordá activar la campanita y te invito a que sigas viendo videos en el canal, hay muchos que te pueden interesar, nos vemos en el próximo, adiós.